Bueno, amigos y amigas, entonces aquí estamos para dar origen con este tutorial al análisis de esta parte. Vamos a ir viendo para que se comprenda cómo se estudia esta planilla. Vamos a ir viendo que aquí en esta planilla, que es la planilla del bot para el sistema Kavak 3.0, que aquí tenemos la gestión de riesgo, vemos que habíamos comentado de inicio que para hacer el cálculo del saldo del bot, teníamos el cálculo del bot, necesitábamos la tabla de margen, y la tabla de margen contenía todas estas cuestiones. Aquí vemos la tabla de margen, esta dentro de todo lo que es el cálculo del saldo para utilizar el bot. Teníamos el cálculo del margen, teníamos la flotación y teníamos finalmente la unión de estas dos tablas, es decir, saber bien el margen retenido, saber bien el flotante para el bot, y esto era expresado en porcentaje, debía mantener una relación además para poder gestionar adecuadamente el bot. Entonces, en esta primera parte, para no confundirlo, para irlo llevando por zonas y no confundir todo lo que es el margen, porque algunos no lo tienen claro estos conceptos, pero como se va a hablar y se va a mostrar casos particulares de personas que tienen este bot o están utilizando pero no lo saben configurar para el sistema Kavak 3.0, es que aquí en este Word se va a ver lo que contiene, digamos, la tabla de margen, que es esta tabla del cálculo del margen, y tiene los pip de operación, número de operación, lotaje, multiplicador. Entonces, a medida que avancemos, vamos a ver que esta parte, el número de operación que corresponde a esta primera parte o esta columna, el número de operación es simplemente un número, no tiene fórmula. Si ustedes cliquean dos veces, no tiene fórmula, porque esto simplemente muestra la cantidad de operaciones que abriría el bot. Como se explicó anteriormente, se hizo un cálculo que el bot podría ver o abrir hasta 20 operaciones. Esto es un poco exagerado, por ello no haría falta más agregar columnas de operaciones posibles. Lo más normalmente aceptado serían 15 operaciones. El bot debe estar regulado para abrir no más de 15 operaciones. Lo ideal son 13. Lo adecuado serían 10 u 11 operaciones. Pero vamos a ver igualmente cómo surge ese cálculo, cómo tiene en consideración, porque esta apertura más grande o más chica depende de la volatilidad del activo que tenga en ese momento, o sea, cuántos pips se mueva, tanto en tendencia alcista o bajista, sin retrocesos, para que el bot siga actuando, abriendo operaciones y buscando la cobertura con hedging para tener la ganancia, porque recordemos que actúa en contratendencia. Entonces vimos que en esta columna, que es el número de operación, ustedes recuérdenlo, simplemente lo que tenemos es un número del 1 al 20, no tiene fórmula. Y en la parte 2, o sea, dentro de la tabla de margen, vemos que dice pip de operación, volatilidad. Acá vamos a ponerlo de esta manera para que se diferencie de esta parte. Esta parte ahora vamos a explicar qué es pip de operaciones o volatilidad, y esta parte está aquí. Aquí tenemos los pip de operación, es decir, a medida que abre una operación, cuántos pip va recorriendo el precio, que vendría a ser lo que es la volatilidad. Y esta volatilidad se va a buscar en una tabla que es la calculadora de volatilidad. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar. En la parte anterior teníamos varias reseñas, se va a ir buscando de que esto quede más claro cada vez, porque hay que explicar los conceptos. Ya que habíamos probado con la calculadora de XM, ahora tenemos la calculadora Bofores, que permite un apalancamiento de 1 a 2000. Ustedes ven acá como apalanca de 1 a 2000, mientras en la XM tenemos hasta 1 en 888, pero aquí a 2000. Y esto ustedes vamos a ver, por ejemplos, vamos a ver dos ejemplos para hacerlo rápido. Que si utilizamos el euro dólar, acá tenemos el euro dólar, y después podemos apalancar 1 en 500, que es como nos ofrecía
XM u otros brokers, o uno en 888, acá tenemos uno en 1000, que sería lo más cercano también. La divisa de cuenta la vamos a poner en dólares, porque es lo que normalmente todos hacemos, es tener nuestro saldo de cuenta en dólares. Quisiéramos saber un lote, calculamos. Vamos a ver que en 1 en 500 nos da 238 dólares, que era lo que habíamos visto en la XM. Nos daba 237, 238 dólares. Pero si apalancamos más alto el margen retenido, ustedes van a ver cómo se reduce drásticamente en 60 dólares, 59,50 dólares, 60 dólares el apalancamiento. Pero a su vez teníamos que tener en cuenta que el par de divisas tiene un valor de PIB que influye en el margen. Esto se había visto en la proyección de riesgo, porque si vamos a la calculadora de PIB, si ustedes recuerdan, la calculadora de PIB estaba aquí. Si ustedes hacen clic directamente en Forex Time, la página, aquí ustedes pueden ver cuánto vale el PIB. Ustedes fíjense, acá lo editan 1 y acá les va a decir automáticamente, si tuviese la divisa de cuenta en dólares, vale 10 dólares. Ustedes fíjense que en la calculadora aquí dice que el valor del PIB es 10 dólares. Ustedes lo pueden sacar por aquí, pero vamos a suponer, porque el caso de estudio va a ser comparar dos divisas. Vamos a comparar divisas, por ejemplo el AUD-CAD. Fíjense, el AUD-CAD tiene un valor 7,46 de PIB. Por lo tanto, si ustedes recuerdan aquí, para un apalancamiento 1 en 2000, un lote, el broker retendría 59,51. Si recuerdan anteriormente, el broker en apalancamiento 1 en 500 retenía 238 dólares de su saldo, donde ustedes no lo disponían hasta que cierren esa operación. Pero aquí solo retiene 59,51 dólares. ¿Por qué? Porque el apalancamiento es más alto, necesitan menos capital. El resto lo está poniendo el broker, entonces ustedes pueden tener un margen menor. Ahora lo que ustedes tienen que tener en cuenta, de que así a su vez este margen, ¿cómo se puede reducir? El valor del PIB. ¿Y cómo se reduce el valor del PIB? Buscando pares de divisas cuyo PIB valga menos. Ahora, que este PIB valga menos no quiere decir que necesariamente el margen va a ser menor, porque hay otras consideraciones de acuerdo a lo que cotizan con la entre base y cotizada, de acuerdo al par. Pero vamos a suponer el AUD-CAD. Entonces el AUD-CAD, si calculamos el margen retenido, ustedes van a ver que aquí el valor del PIB es 8 dólares y el margen se redujo a 38,72 para 1 en 2000. O sea que ustedes aquí por lote abierto, con apalancados 1 en 2000, ustedes por cada 2000 dólares de lote usado, ustedes pondrían $1 de garantía. Entonces, para trabajar un lote valiendo el PIB 8 dólares más barato, 38,32 dólares sería retenido por el broker. Ustedes fíjense que de 238 dólares que valía con el apalancamiento 1 en 500, aquí, por ejemplo, con el AUD-CAD apalancando 1 en 2000, el margen retenido son casi 200 dólares menos, quedan 38 dólares, y por ello es beneficioso utilizar por ejemplo este par con un apalancamiento alto, porque el margen retenido va a ser muy bajo y esto les va a posibilitar que el resto de su capital lo tengan libre para lo que flota el bot en contratendencia y no se queden sin capital o tengan la llamada de margen. Por ello existe dentro de la calculadora el cálculo del margen, que se hace en parte con esto, pero esto vamos a calcular, esto es el cálculo sobre un lote, pero vamos a ver cuántos lotes abriría el bot, cuántos lotes usaría. Ya puede ser que use menos lotes o más lotes, y esto represente mayor margen o menos. Pero bueno, esta es la menor cantidad de margen que se podría obtener por lote. Aquí ustedes lo que pueden hacer con calculadores de PIB, pueden ir viendo para distintas divisas, si es que no quieren probarlas todas acá. Por ejemplo, por el AUD-CHF, ustedes fíjense que el valor del PIB es más alto que el del euro dólar. Si lo ponemos aquí,
vamos a ver que es un poco más. Vamos a ver que el PIB, por ejemplo, va a ir a 10 un poco más, porque lo tenemos aquí desde la calculadora, pero ustedes van a ver algo. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahí vamos a calcular para este apalancamiento. Ven, vale 10,77, vale más que el euro dólar, pero fíjense que el margen es el mismo. Fíjense que el margen es el mismo porque tiene al AUD como moneda base. Ahora, ¿qué diferencia hay o qué va a influir este valor de PIB? Va a influir en la próxima tabla, que es en la tabla de flotación, donde aquí sí es importante el valor del PIB en euros. Por ello es importante y va a quedar aclarado mejor, que es importante el valor del PIB. Por eso aquí en la tabla, para que ustedes discriminen, van a tener el valor del PIB, van a tener el margen, van a tener el PIB por operación y van a tener un cálculo de flotación para tener en cuenta todos los aspectos y combinar de manera eficiente. Bueno, esto va a ir con la práctica. Que se ha mostrado la calculadora y se ha mostrado estas diferencias, el margen por un lado, cómo lo pueden reducir para que no supere un cierto porcentaje. El porcentaje que dijimos aquí que no debería superar cuando hagamos el cálculo final, de acuerdo a lo que ustedes depositen, el margen no tiene que superar el 30% de su capital y tienen que tener libre para flotación el 70%. Por ello, si ustedes no tienen saldo y ven que para la volatilidad que ustedes van a manejar, como se va a explicar ahora, pueden utilizar diferentes tipos de divisas que le van a dar ciertas condiciones más ventajosas en cuanto a margen o en cuanto a volatilidad. Acá tenemos que, por más que sea el AUD franco, con un margen pequeño, vemos que el PIB es grande y eso en la flotación va a afectar. Por lo tanto, podemos utilizar en cambio el AUD-CAD, o sea el dólar australiano, dólar canadiense, porque cuando calculamos el margen, ustedes van a ver que el margen es el mismo, pero a su vez el valor del PIB es más barato. Aquí pueden cotejar distintos valores de PIB, pueden ver distintos valores de PIB. Fíjense, este valor de PIB no llega ni a $1. Fíjense, aquí están trabajando con otro tipo de análisis. Fíjense, el AUD, vamos a ponerlo para que quede claro este concepto. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos un lote, lo apalancamos. Vamos a ver el margen. El margen, ustedes ven, acá lo uso porque está el AUD-YEN. Aquí el valor del PIB, bueno, nos dice, vamos a poner AUD-YEN, nos dice 9, da el mismo margen, nos da un poco menos. Vamos a buscar otro PIB. Vamos a buscar otros PIB. Vamos a buscar el AUD-NZD, nos da 6,62, es más barato aún. Vamos a ver qué tal está en margen y valor de si se mantiene. Por lo tanto, tienen que cotejar antes de poner un par todas estas cosas para que con PIB barato, pero a su vez que tenga un PIB barato, el margen también sea poco. Tenemos un margen 38 y un valor de PIB que aquí lo reducimos. Esta divisa es aceptable, pero ¿qué cuestión hay más que ver en estos casos? En estos casos lo que hay que ver es la volatilidad del activo, porque un activo puede tener, o el broker podemos lograr que retenga poco margen de acuerdo al apalancamiento que nos da el broker, un valor bajo de PIB, pero puede ser muy volátil con respecto a otros activos PIB. Esto lo vamos a mostrar en el video siguiente para que quede claro el concepto, que es el estudio precisamente de esta columna que dice, aquí, que dice PIB por operación. Aquí vamos a ver cómo después de reducir y elegir nuestro PIB barato y de elegir
nuestro margen más reducido de acuerdo al apalancamiento, cómo hay que tener en cuenta los PIB de operaciones de acuerdo a la volatilidad de ese par, porque no es lo mismo operar con el par euro-dólar que con el par AUD NZD, tienen diferentes volatilidades, y para ello se va a utilizar la calculadora de volatilidad, que es el tema que venimos anunciando, pero se quiere explicar por qué es importante utilizar la volatilidad. Bueno, entonces en el siguiente video vamos a dar la continuación.